quede también grabado. Eso. Ok. Bueno, hoy vamos a hacer una cosa. Nos vamos a repasar un poco lo que hemos dado en los 2 días martes, ¿ok? Y vamos a adelantar un poquito. ¿Ok? La clase no va a ser muy larga, ¿ok? Porque normalmente las clases así a distancia son mucho más cortas que las clases en vivo, ¿no? Que uno no se detiene tanto a responder preguntas o cosas por el estilo y entonces resulta que siempre es un poco más corto, ¿no? Pero lo que quiero es dejar el aviso de que vamos a comenzar el ejercicio ese que yo les comenté de, ¿cómo se llama? De gerencia de carteras, ¿no? Entonces yo voy a mandar por el grupo de WhatsApp las indicaciones, ¿ok? Para que primero hagamos la primera encuesta y luego cuando ya estén listas todas las encuestas comenzamos con el, el, la simulación propiamente tal. ¿Ok? Entonces lo vamos a hacer de esa manera. ¿Ok? Probablemente mañana en la tarde les voy a mandar el link para que hagan la encuesta. Y bueno, una vez que terminemos todos, mientras más rápido mejor, comenzamos el, con el juego financiero este de simulación. ¿Ok? Entonces, bueno, como comenté, vamos a hacer un breve repaso y vamos a adelantar un poquito la materia. El primer tema sería esto, los mercados, instrumentos e instituciones financieras. ¿Ok? Y bueno, la definición de mercado que a mí me place más es la de que todo mercado es un proceso. ¿Ok? Y eso significa que es una institución en la cual se aprende y además de eso, esa institución evoluciona con el conocimiento de prácticas, ¿ok? Que le son propias. ¿Ok? No es solo el lugar de encuentro de la oferta y la demanda, ¿ok? Además de eso, el lugar del encuentro de informaciones que producen una información adicional que es el precio. ¿Ok? Y ese precio nunca es único, ¿ok? Tampoco es un precio permanente, es un precio que va cambiando a cada momento en el cual alguna información nueva llega al mercado, ¿ok? Por lo que nunca existen condiciones estables que los economistas normalmente llamamos situaciones de equilibrio. Y bueno, y las formas de negociación de ese mercado siempre evolucionan, ¿ok? Cambian, ¿ok? Y además de eso cambia el procesamiento con el cual se hace esa, eh, eh, esa forma de negociación. ¿Okay? Los mercados nunca son perfectos, ¿okay? Porque siempre están conformados por seres humanos. ¿Okay? Los seres humanos normalmente no somos perfectos. ¿Okay? Y tampoco la perfección significa que el mercado debe comportarse como se comporta la competencia perfecta, porque la competencia perfecta es imposible, ¿no? O sea, eso no es, primero, no existe, ¿ok? Y segundo, ningún mercado puede pretender comportarse como eso. ¿Ok? Entonces, esa definición que uno tiene de mercado, que uno aprende en economía, y este es el dibujo que normalmente hacía Marshall cuando explicaba el diagrama de las tijeras, que es esa coincidencia de oferta y demanda, eso no tiene nada que ver con la realidad. Es muy bonito, pero eso no es verdad. O sea que esto no es un mercado. Entonces, este es un poco el gráfico que hicimos esta semana en la pizarra, ¿ok? Tratando de explicar el mercado financiero, ¿no? Con el mercado monetario aquí, con el mercado de capitales acá, ¿ok? Y con el mercado bursátil en el medio. Fíjense que el mercado bursátil es como si fuera la punta del iceberg de ese mercado de capitales, ¿no? Pero hoy en día el mercado bursátil además incluye el mercado monetario porque hay instrumentos del mercado monetario que se negocian en el mercado bursátil. ¿Okay? Y hay, además de eso, un mercado secundario que está fuera de la bolsa, que es el mercado que habíamos dicho que lo llamamos OTC.
hay un mercado monetario que está fuera del mercado de capitales, ese es el mercado del sistema bancario. Entonces, fíjense, normalmente cuando uno estudia economía, le hacen pensar que el único mercado que existe es el mercado monetario, o el mercado bancario, y en realidad el mercado financiero es muchísimo más grande que el mercado bancario. ¿Eh? Y bueno, ahí pueden más o menos observar la inmensidad de ese mercado. ¿Eh? Entonces, bueno, esos mercados tienen unas características, ¿no? El mercado bancario funciona con intermediación financiera y indirecta, como habíamos dicho. El mercado de capitales, tanto el primario como el secundario, ¿eh? Funciona eh, con, con intermediación financiera directa. ¿Ok? Y bueno, el mercado de capitales primario generalmente es el mercado en el cual se hacen las colocaciones, o sea las emisiones de los títulos valores. ¿Ok? El mercado de capitales secundarios es donde esas emisiones que se hicieron en el mercado primario se renegocian, ¿ok? Y se transfieren las propiedades. Y eso se puede hacer en bolsas de valores, en bolsas de mercancías, en bolsas de futuros, en bolsas de opciones, ¿ok? Y también en mercados de fuera, como dice el reglamento de la bolsa, que es el mercado OTC, ¿ok? O el mercado fuera de la bolsa. ¿Ok? Y la clasificación de los instrumentos son de acuerdo a la novedad del instrumento primario y secundario. ¿Ok? Primario es el de emisión, que habíamos dicho el ejemplo de que cuando una empresa le vende al accionista y recibe ella los fondos, entonces, o un gobierno emite bonos y recibe él los fondos, entonces ese mercado es de emisión o primario. ¿Ok? Cuando en realidad se está transfiriendo la propiedad, es el mercado secundario. Por eso decimos que el mercado primario es un mercado de emisión, el mercado secundario es un mercado de transacciones. ¿Okay? De acuerdo al plazo del instrumento, el instrumento puede ser de corto y de largo plazo. ¿Okay? Yo comenté en clase que íbamos a ver una clasificación adicional dentro de este rango cuando veamos bonos. Eso lo vamos a dejar para cuando veamos los bonos. ¿Okay? Se define aquí corto plazo, ¿okay? Y se dice bancario o también monetario. ¿Okay? Eh, en algunos países, por ejemplo, en los países más desarrollados, se considera que el corto plazo es 2 años. ¿Okay? En el mercado venezolano se considera todavía que el mercado de corto plazo es de 1 año. ¿Okay? Y bueno, después viene el mercado de largo plazo, que también se llama mercado de capitales o mercado de bonos. ¿Eh? Entonces, la definición de mercado de bonos es porque originalmente las bolsas eran bolsas de bonos. ¿Eh? Pero eso lo vamos a tocar cuando estemos hablando de mercado de renta variable. Por ahora, este, se llama el mercado de largo plazo también mercado de capitales y mercado de bonos. Y de acuerdo a la institucionalidad o la organización del mercado, el mercado puede ser institucional cuando está centralizado y puede ser no institucional o over the counter, ¿okay? Que es lo que significan esas siglas OTC. ¿Okay? Es el mercado de fuera. ¿Okay? Entonces, ese es el criterio con el cual se clasifica. ¿Okay? Un poco para entender la intermediación directa, que es la que ocurre en el mercado bursátil, pero en el mercado de capitales, cuando es primaria, el inversionista adquiere los títulos directamente del emisor, que puede ser la empresa o el gobierno, y por supuesto, él le entrega dinero al emisor. ¿Okay? Aquí podría haber una casa de bolsa siendo de intermediaria, pero esa intermediación no es indirecta, sino que es directa. ¿Okay? O sea, no es como pasa con los bancos. Eso ya lo vamos a ver. ¿Okay? Y bueno, el mercado secundario es cuando el comprador le compra a un vendedor
que debió haber sido o otro comprador en algún momento en el mercado secundario o el comprador inversionista original del mercado primario. ¿Okay? O sea, aquí en este caso el comprador entrega dinero al vendedor y el vendedor entrega título o valor. ¿Okay? Obviamente aquí puede haber y debería haber corredores en el medio, pero esos corredores no actúan como actúan con una institución financiera de intermediación financiera indirecta, sino que actúan solamente como gestores y cobran una comisión por ello. ¿Okay? Así es como funciona. ¿Okay? Un poco para explicar cómo funciona la bolsa de valores, ¿okay? Para que un cliente compre, él debe poner una orden en una casa de bolsa y debe tener un contrato previamente establecido con la casa de bolsa. Aquí estamos suponiendo que el cliente A va a actuar a través de la casa de bolsa 1. ¿Okay? Y bueno, él va a colocar la orden en la bolsa de valores. Y por el otro lado, un cliente B va a tener un contrato con una casa de bolsa 2 y va a actuar a través de esa casa de bolsa 2. ¿Okay? Entonces él pone una orden de venta, supongamos. ¿Okay? Entonces las dos órdenes, supongamos que se encuentran, ¿okay? Ocurre la transacción, ¿okay? Y entonces aquí va a ocurrir una cosa muy particular, ¿no? El cliente B va a firmar una carta de traspaso en la cual él transfiere sus títulos al cliente A. ¿Okay? Y el cliente A va a recibir al mensajero de la casa de bolsa 1 y va a pagar por esas acciones y va a recibir una carta en la cual él acepta que está comprando los títulos que está vendiendo el cliente B. ¿Okay? Esas dos cartas pasan a través de la bolsa de valores o a través de la cámara de la, se llama, de la caja de valores, ¿okay? Y, o sea, a través de la bolsa y la caja de valores, ¿okay? Ahí se verifica que efectivamente el cliente B era dueño de las acciones y que el cliente A va a pasar a ser el nuevo dueño, ¿okay? Y la operación se liquida. ¿Okay? El dinero que entregó el cliente A, ¿okay? La casa de bolsa 1 lo entrega, lo deposita en el banco, ¿okay? Y una vez que se verifica esto, entonces la casa de bolsa 1 le va a pagar a la casa de bolsa 2, quedándose con la comisión que debió haber pagado el cliente A. ¿Okay? Y luego la casa de bolsa 2 le paga al cliente B, ¿okay? Reduciendo el monto en la comisión que él se va a, a, a cobrar. ¿Okay? Entonces, de esa manera se transfieren las propiedades y el dinero. Y a mí me gusta mucho comentar que por la bolsa no pasa dinero, ¿okay? Sino que pasan solamente títulos valores, ¿no? ¿Okay? Y eso impide prácticamente que ocurra una, ¿cómo se llama? Algún tipo de lavado de dinero, ¿eh? Que es el rumor más frecuente, ¿no? El chisme más frecuente es que no, en la bolsa se lava dinero. Eso no es verdad. Es bastante complicado lavar dinero en bolsa, ¿eh? Pero la gente normalmente habla muy mal de la bolsa, ¿okay? Y a mí me gusta mucho aclarar eso de que eso no es totalmente cierto, ¿okay? Entonces, así es como funciona la bolsa, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona desde el punto de vista de las órdenes, ¿no? Normalmente las órdenes se, se organizan en las órdenes de compra de mayor precio a menor precio, ¿okay? Y esto es lo que se llaman cotizaciones, ¿no? Quotations, o las órdenes, ¿okay? Entonces, supongamos que aquí hay una persona que quiere comprar 10.000 acciones a 5. Hay una persona que le sigue en orden, que quiere comprar 1.000 acciones a 4.95, otra persona que quiere comprar 2.000 a 4.85, y fíjense que se ordenan de mayor a menor. ¿Okay? Y en el caso de las operaciones de venta, ¿okay? Que en el argot norteamericano se les dice offer, ¿okay? Y en el argot británico y europeo se le dicen ask.
¿ok? En el caso de las operaciones de compra, se les dice bid en cualquiera de los dos sistemas de denominación. ¿Ok? Y aquí se ordenan las órdenes de menor a mayor. ¿Ok? Por lo cual, el mejor vendedor es este señor que está vendiendo 1000 acciones a 5.50. ¿Ok? El siguiente mejor vendedor es este señor que está vendiendo 5.000 acciones a 5.60 y así sucesivamente, ¿no? Supongamos que este es el mercado, ¿ok? Y yo llamo a mi corredor y le digo que yo tengo la intención de comprarme unas acciones de esta compañía, ¿ok? Y entonces le pregunto, mire, ¿cómo está el mercado de esta compañía? ¿Ok? Entonces él probablemente me va a decir que el mercado está de 10.000, perdón, de $5 a 5.50. ¿Ok? Eso sí estamos en mercado norteamericano o venezolano, ¿no? O sea, siempre en el mercado venezolano y que usa práctica norteamericana, ¿ok? Se nombra primero el bid y después el offer, ¿ok? En el mercado europeo se dice de 5.50 a 5, o sea que se nombra primero el ask y después el bid, ¿ok? Así es como se usa ¿cómo se llama? Esa es la usanza de ese mercado, de esos mercados. Entonces supongamos que yo tengo ganas de comprar, ¿no? ¿Okay? Entonces yo le digo al corredor, mira, ponte comprando a 5.10, 2.000 acciones. ¿Okay? Entonces yo me coleo y paso a ser el marginal de la venta. ¿Okay? Porque llamamos marginal al que está en el borde. ¿Okay? Además, ese es el verdadero origen de la palabra marginal. Marginal nunca en economía fue una derivada, sino que fue el, el, el comprador o el vendedor que está de último, ¿okay? O mejor dicho, de primero en el orden de compra o en el orden de venta. Ese es el comprador y el vendedor marginal. Y normalmente el precio lo fija el comprador y el vendedor marginal. Entre los dos se fija el precio. ¿Okay? Fíjense, yo puedo hacer otra cosa, ¿no? Yo puedo llamar al corredor y decirle, mira, ¿cómo está el mercado? Me dice de 5 a 5.50, ¿no? Entonces yo le puedo decir, bueno, ponte comprando 2.000 acciones a 5. ¿Okay? Si es así, entonces aquí en las órdenes de compra van a aparecer 12.000 acciones a 5, pero primero se tienen que vender estas 10.000 antes de que llegue a mi orden de 2.000. ¿Okay? Porque yo llegué después. ¿Okay? Y y bueno, yo tendría que esperar que primero se vendieran las 10.000 que están comprando aquí para después comprar las 2.000 mías. ¿Okay? La otra cosa que yo puedo hacer es decirle al corredor, mira, ¿y cuánto están comprando en 5.000, en 5.50? Me dice 1.000 acciones. ¿Ok? ¿Y cuántas están comprando más arriba? Él me dice 5.000 a 5.60. Y bueno, mira, entonces cómprame estas 1.000 y 1.000 de acá. ¿Ok? Entonces yo me convierto en el marginal de la compra. ¿Ok? Y convierto en marginal a ¿okay? Y convierto en marginal a ¿no? Y después la orden, el mercado se va a quedar de 5 a 5.60 con 4.000 acciones. ¿Ok? También puede llamar el corredor, el señor que está vendiendo, ¿no? Algún señor que esté vendiendo, y va a preguntar también cómo está el mercado, y él le van a decir que están comprando a 5 y están vendiendo a 5.50. ¿Okay? Entonces él probablemente va a preguntar, mira, ¿y cuánto están comprando en 5.000? ¿Okay? Perdón, ¿cuánto están, sí, ¿cuánto están comprando en 5.000? Dice 5, están comprando 10.000 acciones. ¿Okay? Entonces, yo le digo a él, bueno, mira, yo estoy tratando de vender 2.000, ¿no? Entonces, véndele 2.000 a ese señor que está vendiendo en 5, que están comprando en 5, ¿okay? Y salimos de él. ¿Okay? Entonces, yo me convierto en el marginal de la venta y fijo precio con el marginal de la compra. ¿Okay? Entonces, así es como se funciona el mercado de bolsa. Y yo les voy a comentar que este es el mercado más perfecto que nosotros conocemos. ¿Okay? O sea, la competencia perfecta no es perfecta. ¿Okay?
este mercado es mucho más perfecto que la competencia perfecta, ¿no? Y de hecho, todos los mercados tratan de copiar este mercado, ¿ok? De hecho, cuando yo voy a un mercado libre, ¿ok? Por ejemplo, de ¿cómo se llama? En el mercado de Quinta Crespo, por poner un ejemplo, ¿ok? Ese mercado trata de copiar este mercado, ¿ok? Por ejemplo, supongamos que yo voy al mercado de Quinta Crespo, me voy donde el verdurero y le pregunto, mire, ¿a cómo tienes el, el tomate? ¿No? Y entonces él me va a decir a $3 el kilo, ¿ok? Entonces probablemente yo me pongo a regatear con él y le digo que no, que me lo venda a 1,75, ¿ok? Y mientras yo estoy regateando con él, llega otro cliente, ¿ok? Y le pregunta, mira, ¿y cómo está el tomate? Le dice a $2 el kilo, ¿ok? Entonces, bueno, dame 3 kilos, ¿ok? Entonces, él se me colió porque él está haciendo el marginal con el señor que es verdurero, que es el marginal de la verdura, el marginal vendedor de la verdura, ¿ok? Entonces, funciona exactamente igual que esto, ¿ok? Un poquito menos perfecto, ¿ok? Pero funciona bastante parecido. Entonces, todos los mercados tratan de copiar esto, ¿ok? Por lo cual, esto es lo más perfecto que tiene el hombre, ¿ok? Ojo, yo insisto mucho en que no es perfecto, ¿ok? Porque los seres humanos no somos perfectos, ¿no? Y esto es una cosa que va evolucionando en el tiempo, ¿ok? Y bueno, en la medida en que pasa el tiempo, quizá mejore y cambien sus usos y sus metodologías. Pero esto es lo más perfecto que tenemos. Por el otro lado, la intermediación financiera indirecta es esto que estamos viendo, donde un depositante lleva su dinero al instituto financiero, ¿okay? El instituto financiero canaliza ese dinero y se lo presta a un deudor, ¿okay? El depositante no sabe quién es el deudor, eso no pasa en el mercado de capitales, uno sabe lo que está comprando, ¿okay? Y esto a veces tiene mucho más riesgo que el mercado de capitales. ¿Por qué? Porque uno dice, no, pero es que estos depósitos están asegurados, ¿okay? Aquí está un banco central que protege, ¿okay? Aquí hay una superintendencia que protege, y eso no necesariamente es cierto. Y no necesariamente es cierto porque el punto álgido aquí es si el deudor le devuelve el dinero al instituto financiero, porque el instituto financiero tiene que devolverle el dinero al depositante. Entonces, si este señor falla en su relación con el instituto, puede poner en peligro al instituto, ¿okay? Y ese peligro no es detectable en los balances, ¿no? Por lo cual el, el banquero no sabe, o mejor dicho, las personas no saben si efectivamente ese banco está en buena o mala situación financiera, ¿okay? O sea, eso escapa a la situación de balance, ¿okay? Entonces, eso es lo que pasa en este tipo de relaciones, ¿okay? Y bueno, ese negocio bancario es de corto plazo, ¿okay? No es de largo plazo, ¿okay? O sea, los bancos no pueden prestar en el largo plazo. Podrían prestar en el largo plazo si logran captar dinero de largo plazo, porque el, el, el dinero que ellos captan tiene que ser repuesto por el mismo instituto, ¿okay? Y yo no puedo, por ejemplo, prestar el dinero que me están depositando a 90 días a 30 años, porque no tiene sentido, ¿okay? Entonces, el negocio bancario consiste en prestar el dinero de otras personas, ¿okay? Y en ese caso, los depositantes colocan su dinero en la banca y la banca presta ese dinero a quienes solicitan préstamo, ¿okay? Y la ganancia se produce por el diferencial de tasas, ¿okay? El banquero nunca presta su patrimonio a menos que quiera correr un riesgo extraordinario, ¿okay? Por eso es que la ley de bancos que está vigente, cuando dice que el préstamo hipotecario se hará con el patrimonio del banco, está cometiendo un error gravísimo, ¿okay? Está desconociendo una práctica que debe ser este, regular en el mercado bancario, porque los bancos no deben prestar su patrimonio, ¿okay? El patrimonio es la mayor fuente de solvencia del banco, ¿okay? Por lo cual el patrimonio no debe ser prestado, ¿okay? Y el banco requiere mucho más
de estabilidad monetaria que de la existencia de un banco central. El Banco Central no es absolutamente necesario. Es más sano para la banca tener estabilidad monetaria que tener un banco central. Y eso quizá lo demuestra el sistema de banca libre que lo vimos en clase, ¿no? Y aquí está un poco el ejemplo de lo que pasó en Venezuela, ¿no? Entre 1873 y 1940 nosotros tuvimos una banca libre, que era una banca sin banco central, con bancos que emitían billetes. Después, en 1940 y hasta 1960, tuvimos una banca comercial con banco central y con algunos servicios financieros de largo plazo que los hacía el gobierno. La banca jamás prestó en el largo plazo en ese periodo. Después, en 1960, nosotros adoptamos un sistema de banca especializada, en la cual empezó a haber algún tipo de préstamo de largo plazo. De hecho, esa es la época en la cual se hicieron préstamos hipotecarios, etcétera, etcétera, por parte de institutos financieros dedicados al negocio de largo plazo. No eran los bancos comerciales prestando en el largo plazo, sino eran bancos hipotecarios, sociedades financieras, arrendadoras financieras que otorgaban créditos de largo plazo y lograban captar dinero de largo plazo. Y obviamente lo captaban porque había estabilidad monetaria. El tipo de cambio estaba fijo, y había mucha credibilidad en el bolívar. En el año 1994, cuando ocurre la crisis financiera, se cambia la ley de bancos y nosotros pasamos a tener lo que se llamó banca múltiple, ¿no? Donde un banco hace todos los servicios. Y en ese desastre es donde vivimos nosotros en este momento, con el añadido de que en el año 2010 se añadió una modificación que creó no creó, legisló una cosa que se llamaba la banca microfinanciera. Sin embargo, la banca microfinanciera es una cosa mucho más vieja. De hecho, yo a veces comento que quizá los primeros préstamos microfinancieros los otorgaban los bancos Unión y del Caribe, ¿no? Y esto es desde 1950. O sea que esto lo que hace es legislar una cosa que ya existía, ¿no? Y eso pasa con mucha frecuencia en el sistema financiero, ¿no? O sea, normalmente los banqueros se adelantan a la ley, y crean nichos de mercado, que después tienen que ser obligatoriamente cerrados por la creación de una ley. Y eso es lo que pasa con la banca microfinanciera, pues eso ya existía. No es que existe a partir de aquí, existe desde hace mucho tiempo antes. Entonces no es como normalmente lo relatan, ¿no? O sea, esto no es como normalmente lo relatan, la verdad es otra cosa completamente distinta. Pero esta es más o menos la historia del sistema, de los sistemas bancarios, ¿no? Las dos verdaderas instituciones del mercado bancario son la Cámara de Compensación y el Banco Central, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona una Cámara de Compensación? Todos los bancos tienen cuentas corrientes en el Banco Central, porque la Cámara de Compensación funciona dentro del Banco Central. Y esas cuentas corrientes son la base del sistema de compensaciones y de todo el sistema interbancario, que se vive en esa Cámara de Compensación. Ahora, los días miércoles, los bancos tienen la obligación de informar al Banco Central cuál es su posición de depósito. Y el Banco Central le informa el jueves siguiente, o sea, mañana le va a decir a los bancos, tú tienes que tener en tu cuenta dentro del Banco Central tanto depositado de encaje. Y el banco debe mantener como mínimo ese monto desde el viernes hasta el viernes siguiente. Porque el viernes siguiente el encaje va a cambiar de acuerdo a los depósitos del miércoles siguiente. Y así es como se mantiene el sistema de compensación, ¿no? Perdón, la Cámara de Compensación. Y las compensaciones se realizan contra esas cuentas corrientes que tiene el Banco Central, que tienen los bancos en el Banco Central,
porque el banquero está sujeto a lo que ocurra dentro de eso, y los bancos le van a exigir que me paguen algunos pagos interbancarios, y eso se hace contra los depósitos en la Cámara de Compensación, o sea, los depósitos en el Banco Central. ¿Okay? O sea, así es como funciona la Cámara de Compensación. ¿Okay? Ok, un poco para cerrar esto, ¿cómo se calcula el spread bancario? Normalmente lo calculan por la diferencia simple entre la tasa pasiva y la tasa activa, ¿no? Por ejemplo, supongamos que en Venezuela se paga una tasa pasiva, activa máxima del 40% y los depósitos a plazo tienen una tasa del 24% y los depósitos de ahorro una tasa del 21%. Entonces, normalmente la gente dice que es 40 menos 24 o 40 menos 21 y eso da 16 o 19, ¿no? Pero eso no es verdad. ¿Okay? Para calcular el verdadero spread, ¿okay? Yo tendría que tomar los estados de resultados y los balances de los bancos y calcular dividiendo el ingreso financiero entre los créditos y las inversiones, y eso me daría una tasa activa promedio del banco. ¿Okay? Y si yo tomo los egresos financieros, lo que se paga en intereses, y lo divido entre el total de depósitos de esa institución financiera, entonces eso me daría la tasa pasiva promedio, ¿no? Y el spread sería la división entre la tasa activa promedio y la tasa pasiva promedio, ¿no? Y de hecho, si lo hago así, entonces probablemente el spread me da una cosa así. ¿Ok? Fíjense, esto está entre junio del 88 y diciembre del 2012, ¿no? Y fíjense que el spread llega a ser casi 400% por aquí, sobrepasa el 400, casi llega a 450 por acá, ¿okay? Y así sucesivamente, ¿no? O sea, si nosotros vemos la tasa activa máxima de aquí y la tasa pasiva mínima de ese mismo periodo, probablemente nos da 15 o nos da 10%. Y eso en realidad representa un 430%. ¿Okay? Entonces, eso, así es como se calcula de verdad el spread, ¿okay? No como nos dicen, como una resta simple. ¿Okay? Y esto me explica a mí por qué es que la banca es tan rentable. ¿Okay? Y fíjense una cosa que es bien curiosa, ¿no? Esta es la época en la cual se aplicó el paquete de medidas de Miguel Rodríguez, la época en la cual se liberaron las tasas de interés en Venezuela. Y fíjense que cuando las tasas están liberadas, ¿okay? Al banquero no le va tan bien que